Dios les bendiga. Les saluda JH de la Cruz y a mi lado se encuentra nuestro hermano Michael Terán. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Mucho gusto tenerlos aquí estudiando la palabra de Dios. Y es un bonito privilegio, ¿no? Cada día compartir la palabra de Dios, como lo dice nuestro hermano Michael Terán. Y estamos ya aquí iniciando esta serie de Daniel y Apocalipsis. Pero antes que todo, Michael Terán, dirígenos en una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias por este privilegio que tú nos das de tener tu palabra. Es porque tú la diste, la revelaste a los profetas para que ellos la puedan escribir y ahora tener nosotros. Te pedimos que por favor ahora nos des de tu espíritu para poder entenderla y discernirla. Ayúdanos por favor, danos de tu sabiduría y entendimiento divinos y cuídanos por favor en todo lo que hagamos. Danos tu bendición, esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ahora sí. Pues sí, mi hermano Michael Terán. Vamos a tocar dos libros que son dos libros que se tienen que entender con sabiduría. Y agradecemos a Dios, ¿no? Porque a través de la oración, de la entrega, solo Dios revela los secretos. Y sé que usted es un joven estudiado y vamos a iniciar con el libro de Daniel y también con Apocalipsis. Y quiero hacerte la primera pregunta, ¿no? Una pregunta que hoy en día todo el mundo cuestiona, ¿no? Porque es importante entender que tanto el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis son libros que nos hablan, ¿no? De los tiempos finales y son libros que es para nuestro tiempo. Pero hoy en día la mayoría de la gente lo ha cerrado y lo ha hecho a un lado por temor a lo que hablan esos libros. Pero yo quiero que tú me expliques y por eso la primera pregunta es, ¿por qué es importante estudiar la profecía de Daniel y Apocalipsis? Primeramente debemos entender que los libros de Daniel y Apocalipsis son un libro. Uno es la profecía y el otro es la revelación. Vamos a ver esto en algunas citas. En Hechos de los Apóstoles tenemos la cita que le estaba hablando. Dice, en el Apocalipsis todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan. En él está el complemento del libro de Daniel. Uno es la profecía, el otro es una revelación. El libro que fue sellado no fue el Apocalipsis, sino aquella porción de la profecía de Daniel, que se refiere a los últimos días. El ángel ordenó, tú, empero Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Eso está en Daniel 12:4. Y en el comentario bíblico adventista, en la sección de comentarios de Elena de White, página 982, nos dice, los libros de Daniel y el Apocalipsis son uno. El primero es una profecía, el otro es una revelación. Uno es un libro sellado y el otro un libro abierto. Según estas citas podemos ver, ¿no? Que Dios nos da la profecía, pero no deja ciegas y nos da también la revelación. El libro de Daniel y Apocalipsis son uno. Y también vamos a ver, ¿no? Algunas características, por qué debemos estudiar. Y la primera, que por qué debemos estudiar estos libros, es la más importante. Te quiero hacer una pregunta. ¿Quién reveló la Biblia? El mismo Dios a través del Espíritu Santo. ¿Y Dios revelaría solo los libros menos Daniel y Apocalipsis? ¿O los reveló todos? Todos, absolutamente todos. Todos. Eso nos dice, ¿no? Son inspiradas por Dios las profecías. Está en 2 de Pedro 1, 19 al 21. Nos dice, tenemos además la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de estar atentos como una lámpara que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y la estrella de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, aquí nos da una pauta muy importante, ¿no? Que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Alguna profecía, dijo un apóstol, ¿saben qué? Esta me la voy a guardar para yo.
Nadie va a saber esta interpretación. ¿Hizo alguna? No, hasta el momento todas han sido reveladas. Nos sigue diciendo el versículo, porque la profecía no vino en tiempos pasados por la voluntad del hombre, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo guiados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Amén. También nos dice en Amós 3, 7 al 8, porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Y nos da una comparación muy creativa. Nos dice, rugiendo el león, ¿quién no temerá? ¿Será que si ruge un león nos vamos a decir, no pasa nada? No, claro. ¿Cómo se sentiría, JH? No, apenas yo miro un león, pues claro, de una me pongo en alerta, miro a ver las estrategias para que él no acabe con mi vida. Claro. Y sigue diciendo el versículo, hablando Jehová, el Señor, ¿quién no profetizará? Cuando Dios habla, alguien tiene que profetizar. Y vamos a seguir, ¿no? Ahora con el espíritu de profecía confirmando estas sentencias dadas por la Escritura. En los manuscritos liberados, tomo 11, nos dice, es esencial el estudio enfocado de las visiones y advertencias de Daniel. Las primeras palabras de Apocalipsis significan no un libro cerrado, sino un libro abierto. Apocalipsis viene de la palabra griega de revelación. No la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas. Según esta cita, ¿quién nos dio los libros proféticos? El mismo Dios. Dios reveló sus secretos. ¿A quién? A su ángel a través de Juan. Nos sigue diciendo otra cita, toda la Biblia es una revelación, pues toda la revelación para los hombres viene a través de Cristo y toda se centra en Él. Dios nos ha hablado por su Hijo, a quien pertenecemos por creación y por redención. ¿Por qué le pertenecemos a Dios? Por medio de su Hijo, por creación y redención. Él nos creó, ¿no es cierto? Amén. Y además vino a ser ¿qué? Nuestro Redentor. A pesar de que éramos de Él, Él vino a morir por nosotros. Sigue diciendo la cita, Cristo vino a Juan, desterrado en la isla de Patmos, para darle la verdad para estos últimos días, para mostrarle lo que debe suceder pronto. Jesucristo es el gran depositario de la revelación divina. Por medio de Él tenemos un conocimiento de lo que debemos esperar en las escenas finales de la historia de esta tierra. Dios le dio esta revelación a Cristo y Cristo la comunicó ¿a quién? A Juan. Por eso es muy importante entender, ¿no? Y aquí hay muy claro esta cita que tú nos compartes, de que el mismo Dios le dio a Cristo y Cristo se la da al profeta Juan, para que así nosotros podamos entender. Porque muchas veces aquí es donde hay que analizar un poco, ¿no? Porque muchas veces nosotros, si no tenemos a Cristo en el centro de nuestra vida, pues como hoy en día muchas iglesias y mucha gente no entiende el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, porque es un libro abierto. Pero cuando incluimos a Cristo, lo sacamos de la profecía, es ahí que no se hace una realidad. Nos sigue diciendo la cita, Juan, el discípulo amado, fue el elegido para recibir esta revelación. Fue el último sobreviviente de los primeros discípulos escogidos. Un discípulo privilegiado, ¿no? Porque todos los discípulos fueron muertos a espada, encarcelados, envenenados de todo, y no pudieron morir a su vejez, sino que murieron predicando la palabra de Dios. Lo sigue diciendo la cita, en la dispensación del Nuevo Testamento recibió esta honra, así como el profeta Daniel recibió la honra en la dispensación del Antiguo Testamento. La instrucción que iba a ser comunicada a Juan era importante
Tan importante que Cristo vino del cielo para darla a su siervo y le dijo que la enviara a las iglesias. Esta instrucción debe ser objeto de nuestro estudio cuidadoso y con oración, pues estamos viviendo en un tiempo cuando hombres que no siguen las enseñanzas del Espíritu Santo introducirán falsas teorías. Estos hombres han estado en puestos encumbrados y tienen proyectos ambiciosos que cumplir. Procuran ensalzarse y revolucionar el desarrollo completo de las cosas. Dios nos ha dado una instrucción especial para que estemos en guardia contra tales personas. Ordenó a Juan que escribiera en un libro lo que sucedería en las escenas finales de la historia. Es interesante todo esto al saber de que el mismo Dios da esas instrucciones para las escenas finales que nosotros estamos viviendo. Porque hay que el claro saber y dice que nuestro estudio cuidadoso y con oración, porque aquí nos está advirtiendo y nos dicen que estamos viviendo tiempos cuando hombres que no siguen la enseñanza del Espíritu Santo, y cuando no seguimos la enseñanza del Espíritu Santo, seguimos en lo que nosotros pensamos y nos vamos a lo que yo pienso, y por eso es que aquí el claro dice que se están levantando nuevas teorías. ¿Para qué? Para engañar y no conducirlos a qué, a la verdad, a través de quién, del Espíritu Santo, y que conduce a quién, a Jesucristo, porque ya estamos en las escenas finales y estos libros fueron revelados para eso, para advertirnos. Y por eso Satanás es muy astuto, ¿no? Y por eso escuchamos en muchas iglesias y muchas personas que no quieren. Y le vamos a hablar de Apocalipsis, no, es que este es un libro que no. Le vamos a hablar de Daniel, no, es que ya eso quedó en el pasado, pero no. Aquí está muy clara la cita que tú nos compartes. Nos sigue diciendo, ¿no? La palabra de Dios nos sigue diciendo, muchos han albergado la idea de que el libro de Apocalipsis es un libro sellado y no quieren dedicar tiempo a estudiar sus misterios. Así es como nos decías, ¿no? Muchas personas se les dice, estudiemos el Apocalipsis y nos dicen, no, eso es muy complejo, muy difícil. No es importante. E incluso dicen lo que nos dice en lo siguiente de la cita, dicen que deben mantenerse contemplando las glorias de la salvación y que los misterios revelados a Juan en la isla de Patmos son dignos de una consideración menor que aquellas. Dicen, no es salvación. No sé si ha escuchado eso. Dicen, no es salvación, no importa las profecías porque lo que importa es estudiar el amor de Cristo y todo lo demás, pero las profecías no son salvación. Pero nos sigue diciendo la cita, el libro del Apocalipsis revela al mundo lo que ha sido, lo que es y lo que ha de venir. Es para nuestra instrucción, para quienes han alcanzado los fines de los siglos. Debe estudiarse con temor reverente. Tenemos el privilegio de conocer lo que es para nuestra instrucción. El Señor mismo reveló a su siervo Juan los misterios del libro del Apocalipsis, y su propósito es que sean manifestados para el estudio de todos. En este libro se describen escenas que ahora están pasando y algunas de interés eterno que están sucediendo alrededor de nosotros. Justo lo que está pasando, las profecías se van cumpliendo, ocurren nuevas profecías que se siguen cumpliendo al pie de la letra, y por eso es que nos da, ¿no?, las profecías, para que cuando veamos estas profecías alcemos el rostro al cielo y digamos, Cristo ya viene. Nos sigue diciendo la cita, otra de sus profecías no se cumplirán plenamente sino en el fin del tiempo, cuando tenga lugar el último gran conflicto entre los poderes de las tinieblas y el príncipe del cielo. Y por eso, mi hermano Michael, es interesante de que Dios nos ama y reconocemos que el carácter de Dios es amor. Pero Dios en su infinito amor y en su infinita misericordia, Él nos advierte. Y por eso manda estos libros, tanto Daniel como Apocalipsis, porque ahí como bien clara la cita es,
que son escenas para estos tiempos finales. Entre el poder de la tiniebla y el poder del Dios del cielo estarán en conflicto, tanto que el enemigo quiere conducir a las personas a la perdición, y por eso es que hoy en día hay una confusión en estos libros que no se pueden ya tocar, y Dios lo quiere conducir a través de esta revelación para que estemos alerta, preparados y sepamos de que Él está pronto a venir. Por eso las señales, todo lo que estamos viendo se está cumpliendo conforme a lo que dicen estos libros. Ajá. Claro, como decía, Dios en su infinito amor no es que porque quería hacernos perder tiempo, no es porque era malo y quería escribir las profecías de los reinos que iban a caer, sino que Dios en su infinito amor nos revela estas profecías para que nosotros veamos que Él pronto viene. Todas las profecías tienen ese centro. Cristo las revela para que sepamos que Él viene pronto. Nos sigue diciendo otra cita: en el Apocalipsis están reveladas las cosas profundas de Dios. El mismo nombre que fue dado a sus páginas inspiradas, el Apocalipsis o la Revelación, contradice la afirmación de que es un libro sellado. Una revelación es algo revelado. Y aquí algo muy importante, dice: el Señor mismo reveló a su siervo los misterios contenidos en dicho libro, y es su propósito que estén abiertos al estudio de todos. Todas estas citas que estamos leyendo, tanto de Biblia como de Espíritu de Profecía, nos dan la enfatización de que ¿quién reveló estas profecías? El mismo Señor Jesucristo. Ajá. Dios es que las reveló. Sí. No fue Juan que dijo, ni escribió y se inventó, sino que Dios mismo las reveló. Nos dice: sus verdades se dirigen tanto a los que viven en los últimos días de la historia de esta tierra como los que vivían en los días de Juan. Algunas de las escenas descritas en esta profecía pertenecen al pasado, otras se están cumpliendo ahora, algunas tienen que ver con el fin del gran conflicto. Lo mismo que nos decía en la anterior cita, ¿no? Las profecías a los del tiempo de Juan les amonestaron, ¿no? Les prepararon para una gran persecución que iba a venir sobre ellos. Y Dios les amonestó para que ellos incluso salgan, ¿no?, a lugares alejados y puedan huir de los perseguidores. Y a nosotros igualmente nos amonesta que Él viene pronto y que debemos prepararnos. Dios es el que nos amonesta. Seguimos la siguiente cita. ¿Nos puede leer, JH? Nos dice la siguiente cita que la encontramos en Testimonio, tomo 6, página 59. Al apóstol Juan en la isla de Patmos fueron reveladas las cosas que Dios deseaba. Por su medio enseña al pueblo. Estudiar estas revelaciones. Aquí hay temas dignos de nuestra contemplación. Lecciones extensas y exhaustas que todas las huestes angelicales ahora están procurando comunicar. Contemplar la vida y el carácter de Cristo y estudiar su obra intercesora. Aquí hay sabiduría infinita, amor infinito, justicia infinita, misericordia infinita. Aquí hay profundidad y altura, longitudes y anchura para nuestra contemplación. Numerosas plumas han sido empleadas en presentar al mundo la vida, el carácter y la obra intercesora de Cristo. Y sin embargo, cada mente mediante la cual el Espíritu Santo ha trabajado, ha presentado estos temas en una luz que es fresca y nueva. Interesante, ¿no? Todo esto, porque es que, como decíamos, Dios en su justicia infinita, en su misericordia infinita, amor infinito, ha revelado todo esto. Como usted dice, Cristo está a la puerta, vemos las señales. Hay unas que ya se cumplieron, otras que se están cumpliendo y otras que vienen al futuro, pero todo esto lo hace Dios. Es para revelar lo que se está viniendo y para que nosotros tengamos una preparación. Por eso es muy importante no dejar estos dos libros, porque es que la Biblia
Sabemos que los 66 libros de la Biblia es una sola y es una verdad. Pero cuando nosotros queremos sacar, porque hoy en día hay muchas doctrinas que se han dejado engañar, como lo dicen las citas anteriores, que no, que el Antiguo Testamento no, y cuando sacamos el Antiguo Testamento estamos sacando a Daniel. Y que el Nuevo Testamento sí, y solo los evangelios. Y estamos sacando el libro de Revelación. Y así Satanás ha ido engañando a muchos. ¿Y qué están haciendo? No se están preparando. Y vemos todas estas señales y no, es el mundo, es la naturaleza, pero no. La palabra de Dios se está cumpliendo. Claro, como habíamos visto en estas citas, ¿no? Dios es el que reveló estas profecías. Y por eso es que el diablo está tan enojado, porque Dios es el que las reveló y reveló la historia del mundo hasta el fin, hasta su venida. El diablo está enojado y por eso quiere quitar estos libros. Sí. Pero nosotros, que conocemos esto, debemos poner estos libros en nuestro estudio. Debemos estudiarlos porque Dios, en su amor infinito, misericordia infinita y justicia infinita, nos la dio para que sepamos cuándo llega el fin. Y le digo que lo que más me gustó aquí ya, para hacerte la segunda pregunta, hay una cita que nos dice que tenemos que estudiar estos libros con reverencia. Y usted sabe que la palabra reverencia es algo que nosotros tenemos que dedicarle y saber de que ahí se ocultan verdades preciosas para nosotros. Oración. Porque cuando nosotros cogemos estos libros así superficiales, por más de que nosotros nos dispongamos, no vamos a entender. Y por eso es que muchos, cuando leen estos libros, lo que hacen es sacar nuevas teorías. ¿Por qué? Porque no han reconocido que son libros para nuestro tiempo y que hay que estudiarlos con mucha, mucha reverencia. Y muchos, yo sé que usted sabe, y muchos de los que nos están viendo saben qué significa la palabra reverencia. Así que te hago la siguiente pregunta que nos dice, porque muchos se han preguntado y muchos conocen estos libros. Y muchos dicen, ¿para qué sirve estudiarla? Porque muchos dicen, bueno, ¿y yo qué saco con leer? ¿Yo qué saco con estudiar? Claro. Porque muchos dicen, pero si yo leo, lo que hago es asustarme más o no entender, entonces mejor, ¿para qué? ¿Para qué nos sirve estudiar? La escritura es muy clara, ¿no? En todo. Todo lo que le preguntamos que tenemos inquietud, todo nos lo revela la Sagrada Escritura. Nos dice en 2 de Timoteo 3, 16 al 17, dice, toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto. Y aquí está la clave, enteramente preparado para toda buena obra. En Amós 4:12 nos recalca esta idea. Dice, por tanto de esta manera haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Entonces en estos versículos nos está dando la idea de que las profecías son útiles, nos sirven para prepararnos. Porque Dios escribe las escenas finales de la historia y no las escribe con el propósito de que nosotros solo las tengamos a bueno, va a pasar esto en el futuro y va a venir Jesús y ya, y nos va a llevar a todos. Sí. Sino, ¿para qué? Sí, por eso es muy interesante, hermano Michael y todas las personas que nos están viendo en esta serie de Daniel y Apocalipsis, comprender de que, como lo dice 2 de Timoteo 3:16, que las escrituras son de inspiración de Dios y es para que nosotros, mientras estemos aquí en la tierra, tengamos una conducta mejor y nos estemos preparando para eso, para la salvación, porque aquí hay un manual. Si usted quiere saber del matrimonio, aquí nos habla. Si usted quiere saber cómo criar a los hijos, aquí nos habla, porque aquí hay muchas y muchas experiencias. Y si quiere saber cómo prepararnos para los tiempos finales, pues para eso está el libro de Daniel y Apocalipsis, que son revelados para los tiempos finales. Pero hoy en día,
queremos hacer a un lado la santa palabra, que es la inspiración de Dios a través del Espíritu Santo. Y por eso es que nuestras vidas, en vez de crecer y ser una conducta para bien, vamos yendo cada día de para atrás. ¿Sí me hago entender? Claro. Dios nos la dejó igualmente para prepararnos, como dice, para que el hombre de Dios sea perfecto, perfecto, ¿no? Enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Y en Amós, repito otra vez, dice, prepárate para venir el encuentro de tu Dios. Y en Proverbios 29:18 nos dice, sin profecía el pueblo se desenfrena. ¿Por qué cree que se desenfrena el pueblo? Porque cuando, digamos, no hay algo que nos dice que es lo que va a acontecer, pues nosotros vamos a hacer No nos lo hemos que... preparado. Nos cae de Sí, sorpresa. nos cae de sorpresa y es como cuando Dios reveló lo de Mateo 24, ¿no? Él nos dice eso para que nosotros sepamos en qué tiempo y así mismo tengamos una preparación. Y por eso mismo se cumple esta cita en estos libros. Dios nos la dejó pues para que nos preparemos, porque si no hubiera querido que nos preparemos, no nos hubiera dicho ni siquiera aquel bien. Sí. ¿Qué hubiera pasado si Él hubiera dicho, saben, no hubiera dicho, hubiera venido a la tierra y hubiera ido y no hubiera dicho, yo volveré otra vez? ¿Qué sentido tendría, Claro, no? la esperanza, Estuviéramos prepararnos para, dijéramos, alguien querría ser cristiano, ¿no? Porque no va a pasar nada más. Pero Dios nos la dejó para que nos preparemos, para que no nos desenfrenemos, como dice aquí. Y sigue diciendo, más el que guarda la ley es bienaventurado. Así que vamos a continuar con esta sección. Dice, las profecías sirven para prepararnos. La revista Review and Herald nos dice, hermanos, el Señor nos llama a ser colaboradores con Él en su obra. Él desea que enlistemos nuestros intereses en su causa, como lo hizo Daniel. Debiéramos recibir grandes beneficios del estudio del libro de Daniel en conexión con el Apocalipsis. Daniel estudiaba las profecías, procuró con sinceridad conocer su significado, oró y ayunó pidiendo luz celestial, y le fue revelada la gloria de Dios aún en medida más grande de la que podía soportar. Y nos dice aquí una parte muy importante, ¿no? No es que solo las profecías eran para antes y ya ahora no tenemos necesidad de estudiarlas. Nos dice, estamos hoy en igual necesidad de iluminación divina. Dios nos ha llamado a dar el último mensaje de advertencia al mundo. Se oirán voces por todos lados distrayendo la atención del pueblo de Dios con nuevas teorías. Necesitamos dar a la trompeta el sonido certero. Ni siquiera entendemos a medias lo que nos espera. Estamos hoy, ¿en qué decía? En igual necesidad de iluminación divina. Sí, Michael, es que estas citas, al leerla y al escucharla y a escuchar usted cómo nos está poniendo este tema, me ponen a mí personalmente como a pensar, ¿no? Porque es que aquí, como usted dice, estamos igual en la necesidad que antes. Claro. Pero, ¿cuál era la actitud de Daniel para poder entender lo que Dios le revelaba? Porque vemos que Dios, a través de los sueños, Dios le comunicaba todas estas profecías. Dice que él oraba y ayunaba para que Dios le hablara. Pero nosotros no queremos. No, por no más de que tenemos. nosotros sepamos de que la dirección viene de arriba, queremos siempre hacer nuestra voluntad y por eso aquí nuevamente enfatiza el punto que leíamos atrás. Muchos están levantando doctrinas en el error. Claro, nos decía, se oirán voces por todos lados distrayendo la atención del pueblo de Dios con nuevas teorías. Vendrán, ¿no? Como decía hasta en Mateo 24, ¿no? Vendrán falsos profetas en mi nombre y harán muchos milagros. Dirán unos, el Cristo está aquí, acá. Eso es profecía. Las profecías también nos revelan que va a haber una apostasía muy grande al final. Y por eso es que Dios nos da las profecías, para que sepamos y nos preparemos para estos eventos que están ocurriendo. Y no caigamos.
Dice, ni siquiera entendemos a medias lo que nos espera. Por eso es que Dios nos da, para que nos preparemos. Vamos a continuar con la lectura en otra cita. Está en Testimonios para los Ministros, página 118. Nos dice, los peligros de los últimos días están ¿sobre quiénes? Nosotros. Sobre nosotros. Y en nuestro trabajo hemos de amonestar a la gente acerca del peligro en que está. No se dejen sin tratar las solemnes escenas que la profecía revela. Si nuestros hermanos estuvieran despiertos, aunque fueran medias, si se fueran entendidos acerca de la cercanía de los sucesos descritos en el Apocalipsis, se realizaría una reforma en nuestras iglesias y muchos más creerían en el mensaje. ¿Qué pasaría? ¿Qué nos dice aquí? ¿Qué pasaría si el pueblo de Dios leyera y como Daniel, ¿no? Con ayuno, oración hasta entender estas profecías? ¿Qué ocurriría? Una reforma. Porque habría un cambio para la preparación, porque estos libros lo que nos advierte y nos motivan es, como hemos dicho antes, a que Cristo vuelve, pero Él vuelve por una iglesia preparada. Pero cuando estos libros se sacan y nos basamos solo en los libros que los milagros de Jesús, que el amor de Dios, y no en las advertencias que se vienen para los impíos, pues empezamos a andar con nuestro propio pensamiento y hacer prácticamente lo que queramos. Claro, una verdad es completa. Dios nos dio todas las escrituras y todas debemos estudiar. Porque si no hubiera visto importante, hubiera quitado, hubiera puesto incluso quizás una nota diciendo, no, esto no es importante, pero Dios nos dejó todo para que estemos preparados. Nos sigue diciendo la cita, no tenemos tiempo que perder. Dios nos pide que velemos por las almas como quienes han de dar cuenta. Presentad nuevos principios y acumulad la clara verdad. Ella será como espada de doble filo, pero no os manifestéis demasiados dispuestos a asumir una actitud polémica. Muy importante, ¿no? No hay que ser polémicos ni debatistas, ni nada, lanzarse a proclamar la verdad, ¿no? Porque hoy en día, muchos, pues a mí, yo no soy persona de debatir. Yo soy, digamos, esas personas que cuando yo veo, yo más bien me aparto, oro, y soy de esas personas que tengo ese pensamiento, Dios dará el momento indicado en que uno tenga que levantar la voz. Porque usted sabe que para debatir hay que tener un buen conocimiento y tener buenos argumentos. Claro. Porque hay muchos debates que yo he visto que a la final de todo termina eso en confusión y en polémica. Y la verdad queda pisoteada. La verdad queda pisoteada, sí. Nos sigue diciendo, hay ocasiones en que hemos de quedar quietos para ver la salvación de Dios. Como le decía, ¿no? Esto está registrado en cuando el pueblo de Dios iba a pasar el Mar Rojo. Y el pueblo estaba desesperado y decía, pero ¿qué vamos a hacer? Los egipcios están atrás. Y entonces Moisés le dice algo muy importante, ¿no? Estad quietos y veis la salvación de Dios. Igualmente nos dice a nosotros, dejad que hablen Daniel y el Apocalipsis y digan cuál es la verdad. Pero sea cual fuera el aspecto del tema, que se presente el alzar a Jesús como el centro de toda esperanza, la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Todas las profecías debemos presentarlas con Cristo en el centro. Miren, hermanos, por ejemplo, ¿no? Hermanos, va a venir esto, pero al final Cristo va a aparecer en las nubes. Estas profecías nos revelan, no necesariamente Dios las escribió para describirnos los sucesos, la caída y las naciones, sino para que nos demos cuenta que Cristo está cerca. Por eso, mi hermano Michael, hay que entender eso. Porque es que cuando nosotros empezamos a entender el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis como juicios que vienen, plagas que caen, que estrellas, bueno, tantas cosas, y sacamos a Cristo, pues el Apocalipsis no va a ser con el plan ideal que está haciendo aquí, porque dice que el tema de Daniel y Apocalipsis se deben de presentar ¿a quién? A Cristo en el centro, para saber de que esas advertencias Cristo las escribió para que nosotros a través de ahí miremos que hay una esperanza,
y que tenemos que fijar los ojos en medio de cualquier dificultad, de cualquier crisis, en Jesús, para que así nosotros puede estar temblando, puede estar pasando un terremoto aquí mismo, pero nosotros en quién estamos cimentados, en Jesús, en su infinita misericordia. Al hacer la voluntad de Él, saber que Él es el centro, Él puede hacer un milagro y puede todo alrededor caerse, pero esta casa está en pie. ¿Por qué? Porque hemos comprendido que estamos en la esperanza y Cristo es el centro de todo. Cristo es el centro, ¿no? Todas las profecías que se dio era para hacer algo, anuncio de Cristo. Por ejemplo, las 70 semanas nos revelan cuándo Cristo iba a ser bautizado, o sea, cuándo iba a venir el Mesías, les reveló Dios a los judíos, y cuándo Cristo iba a morir por toda la humanidad. Y las demás profecías de Daniel 2, Daniel 7, al último nos viene diciendo que ¿quién va a venir? Cristo. Cristo. Todas las profecías son cristocéntricas. Y por eso yo quiero aportar aquí de la Ryan Geras del 9 de febrero 1897. Nos dice, si los libros de Daniel y Apocalipsis fueran estudiados con sincera oración, llegaríamos a tener un mejor conocimiento de los peligros de los últimos días y estaríamos mejor preparados para unirnos con Cristo y trabajar en sus líneas. Claro, hermanos. Como decía, ¿no? Si los libros de Daniel fueran estudiados con sincera oración, llegaríamos a ser un pueblo preparado para unirnos con Cristo. Entonces, hermanos, hacemos el llamado, ¿no? Sí. A que estudien estos libros, porque Dios nos los dio como revelación divina para que nos preparemos, para que seamos un pueblo santo, sin mancha, como nos dice Efesios capítulo 6. Dios nos dio estos libros para estar preparados para unirnos con Cristo y trabajar en sus líneas. Vamos a continuar con otra cita que está en La Fe por la cual vivo. Es una matutina, página 347, nos dice: cuando los libros de Daniel y Apocalipsis sean mejor entendidos, dice, los creyentes tendrán una experiencia religiosa completamente distinta. Recibirán tales vislumbres de los portales abiertos en el cielo que la mente y el corazón serán impresionados con el carácter que todos deben desarrollar a fin de comprender la bendición que será la recompensa de los de corazón puro. ¿Qué ocurriera si fueran mejor entendidos estos libros? Todo corazón va a comprender la bendición y la recompensa. Nos dice también, ¿no? Los creyentes tendrían una experiencia religiosa completamente distinta. Fueran mejores cristianos, fuéramos mejores personas, como decía, enteramente preparados para toda buena obra. Nos sigue diciendo la cita: el Señor bendecirá a todos los que humildemente y con mansedumbre, ¿con qué decía, hermano? Una clave muy importante, ¿no? Mansedumbre. Con mansedumbre, porque ¿qué pasaría si estudiamos con ira o algo así? No, es que por eso el mejor ejemplo de todo es Jesús. Claro. Una persona mansa y humilde que aún siendo llevado a la cruz y aún siendo crucificado y maltratado, sus palabras fueron: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Debemos estudiar todo con mansedumbre y humildad, porque también si estudiamos con altanería e ira, no nos dejamos convencer. Si yo tengo una posición y no la quiero quitar y estudio y veo que esta posición está errada, ¿qué ocurriría si yo soy altanero y tengo mucha ira? Pues no voy a entender y no la voy a aceptar. Voy a decir así, no dice así, tergiversando las escrituras. Por eso nos dice, bendecirá a todos los que humildemente y con mansedumbre traten de comprender lo que revela en el Apocalipsis. Este libro contiene tanto que es grande por su inmortalidad y pleno de gloria, que todos los que lo lean y escudriñen con fervor recibirán la bendición prometida a aquellos que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que están en ellas escritas. Y aquí nos da una clave, dice: una cosa que se comprenderá con certeza por el estudio del Apocalipsis es que la relación entre Dios y su pueblo es estrecha y decidida.
Eso es muy importante, ¿no? Cuando estudiamos las profecías nos damos cuenta que Dios no es a medias, ¿no? Como muchas veces somos Claro. nosotros, tibios, a medias todo, sino que Dios con su pueblo tiene una relación que estrecha y decidida. Por eso es importante, ¿no? Si hoy en día nosotros tomamos la decisión por aceptar a Jesús y abrir y andar por el camino del bien, así como Dios toma la decisión con su pueblo tan estrecho y tomar una decisión de guiarnos para la salvación, nosotros también. Porque nosotros tendemos a variar de ánimo. Y mientras tomamos la decisión, nos entregamos y ahí vamos. Pero apenas vienen esos pequeños problemas, esas pequeñas dificultades, como que nos olvidamos de que Dios está estrechamente unido con nosotros y se decidió para guiarnos a la salvación. Y ahí es cuando nosotros empezamos y nos vamos por el lado contrario para luego tener que reconocer, arrepentirnos y conducirnos. Por eso, como usted dice, la preparación. Por eso estos libros nos ayudan a eso, a conducirnos a la preparación para llegar a la patria celestial. Dios nos da para que nos preparemos y para que tengamos una relación con Dios, ¿no? Estrecha y decidida. Todo lo que hacemos sea para la gloria de ¿quién? De Dios. De Dios. No que la mitad que para el mundo, como saben decir algunos, dar al César, toman mal este versículo y dar a Dios lo que es de Dios, así que podemos, dicen, ¿no? Dar un poco a Dios y un poco al mundo. No. O al Satanás. Y por eso Apocalipsis es muy claro, ¿no? O eres, por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de boca. O somos del mal o somos del bien. Pero Satanás es muy astuto y por eso es que aquí la cita dice, muchos se han levantado y han sacado falsas teorías y malinterpretamos a veces mal los versículos. Seguimos con otra cita. Nos dice, el tiempo es corto, el fin de todas las cosas está cerca. Habremos de hacer un escrutinio más diligente del libro de Apocalipsis. Aquí está un libro abierto para los que vivan en los últimos días del tiempo. Daniel y Revelación son los libros que se aplican a nosotros y nuestros días y deben ser cuidadosamente estudiados con mucha, ¿qué? Con mucha oración. Ajá. Estos libros son importantes. Vivimos en tiempos finales y Dios dejó esto para los tiempos finales. Por eso dice, debemos hacer un escrutinio más diligente del libro del Apocalipsis y también de Daniel. Y deben ser cuidadosamente estudiados, pero ¿con qué? Con mucha oración. Esa es la clave, estudiar con mucha oración para que no sean nuestras ideas las que pongamos para interpretar las profecías, sino las ideas que nos da Dios. Nos sigue diciendo otra cita, los solemnes mensajes que han sido entregados en su orden en la revelación han de ocupar, ¿qué lugar? ¿El primero, el segundo, el tercero? ¿Qué lugar ocupan? El primer lugar. El primer lugar en las mentes del pueblo de Dios. Ninguno ha de permitirse que otra cosa absorba, ¿qué? Nuestra atención. ¿Por qué? Porque debemos prepararnos. Ya están aconteciendo todas las señales del fin. Cristo ya viene. Y va a encontrar, si viniera hoy, encontraría un pueblo tibio, como decíamos, que no tiene una estrecha relación con su Dios y nos desecharía. Por eso es que debemos estudiar estos libros y ponerlos en el primer lugar en las mentes y que ninguna otra cosa nos quite su atención. Como ahora, ¿no? Los juegos que Satanás inventa, ¿no? Los videojuegos, la televisión, el internet, el Facebook, el WhatsApp mal utilizados, todo esto se convierte en una atracción porque Satanás quiere hacer que nuestra atención no sea canalizada a estos libros de Daniel y Apocalipsis, sino quiere llevarlas a cosas que él hizo. Y por eso hoy en día vemos a nuestra juventud, ¿no? Que son los jóvenes de un mañana y los jóvenes de un futuro que hoy en día miran la vida sin sentido, porque el padre, en vez de dar lo primero que es la palabra de Dios,
de sus cumpleaños dan un celular, una tableta, wifi, en los cuales hay un juego muy popular, Free Fire, que es un juego aterrador que muchos de los jóvenes están ahí. Yo personalmente lo hablo, he conocido casos tristes, como jóvenes pasan horas y noches mientras sus hogares y sus vidas se están destruyendo. Y por eso es muy claro esta cita, ¿no? Que estos libros, Daniel y Apocalipsis, tanto la Biblia, tienen que ocupar el primer lugar. Porque el mismo enemigo, como usted lo dice, ha inventado tanta cosa hoy en día que no encontramos. ¿Para qué? Para desviar nuestra atención y no fijar la mirada en esto que es vida eterna. Claro. Repitiendo otra vez, ¿no? Ninguna cosa ha de permitirse que absorba nuestra atención. Tenemos que estudiarlos porque es para nuestro bien, no es para bien de otros, no es por pérdida de tiempo, sino porque Dios quiere que estemos preparados. Bueno, y vamos a leer la última cita de esta sección de que debemos estudiar las profecías para prepararnos. Se encuentra en Señales de los Tiempos, 4 de julio de 1906. El libro de Apocalipsis, en conexión con el libro de Daniel, demanda un estudio, ¿qué? Concentrado. Podemos tomarlo a la ligera, decir, bueno, vamos a leer el capítulo 1 y ya. ¿No? Este es un libro más complejo, pues que está escrito en lo que se llama el lenguaje apocalíptico. Usa símbolos. ¿Todo esto para qué? Para que primero los impíos no entiendan, ¿no? Sí. Porque Dios quiere que solo el pueblo de Dios sepa esto. Sí. Y segundo, para que si lo estudiamos, no lo estudiemos así a la ligera, sino para que concentremos nuestra atención en esto hasta poder entender. Nos sigue diciendo que cada maestro piadoso considere cómo comprender y presentar con mayor claridad el Evangelio que nuestro Salvador vino en persona para dar a conocer a su siervo Juan. La revelación de Cristo, Jesús, que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que pronto han de suceder. Nadie debiera desanimarse en su estudio de revelación a causa de sus testimonios aparentemente místicos. Muchos se desaniman por eso, ¿no? Nos desanimamos porque demanda de un estudio concentrado, porque debemos prepararnos muy bien para los últimos días, donde vamos a tener que vivir incluso sin intercesor. Debemos prepararnos muy bien y por eso es que está escrito de una forma en que debemos estudiar con mucha concentración. Y a veces por falta de tiempo, porque Satanás nos pone otras cosas, decimos, no, es que esto es muy difícil. Claro. ¿Cómo más podría ser? Sí, es que es interesante, ¿no? Porque aquí es muy claro y lo dice. Tenemos que estar con conexión, conectado lo divino con lo humano. Porque cuando la humanidad coopera con lo divino, llega a ser omnipotente. Pero, como usted dice, el enemigo ha sido muy astuto. Y Dios ha dejado estas revelaciones para que su pueblo se prepare para su pronto regreso. Pero Satanás sabe. Y por eso Pedro nos dice que él anda como león rugiente. Usted me comentaba que si yo escuchaba un león, ¿qué hacía? Pues, imagínense, así mismo está Satanás, buscando a quien devorar. Y él ha tenido todo este entretenimiento, todo esto para que nosotros en vez de leer y concentrarnos y orar esto y comprender bien estos libros a fondo, más bien lo dejemos a un lado y nos dediquemos a un mundo que a la final se va a perder. Para que no estemos preparados. El Satanás quiere eso, que no estemos preparados, por eso nos pone tantas cosas. Si a uno de vosotros le faltare sabiduría, pídale a Dios, quien da a todo hombre liberalmente y no se hiere. ¿Quién nos da la sabiduría? Dios. Dios. Si nosotros no entendemos algo, debemos pedirle ¿a quién? A Dios. A Dios. ¿Quién da la sabiduría sin decir, es que tú no te mereces? Él no pone notas, ¿no? Como en las escuelas, en las universidades que nos ponen notas a las personas y dicen, bueno, este no sirve para esto. Lo descalifican y lo expulsan, sino que Dios es amoroso. Sí.
y da la sabiduría incluso a nosotros, que no nos merecemos nada. Sigue diciendo la cita: bienaventurado aquel que lee y aquellos que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que allí están escritas, pues el tiempo está cerca. Habremos de proclamar al mundo las grandes y solemnes verdades contenidas en el libro de la Revelación. Estas verdades han de entrar en los mismos designios y principios de la Iglesia de Dios. Debe haber un enfocado y más diligente estudio de este libro, una presentación más abocada de las verdades que contiene, verdades que conciernen a nosotros, a todos los que estamos viviendo en estos últimos días. Todos los que se están preparando para encontrarse con su Señor debieran hacer de este libro el tema de un sincero estudio y oración. Todos los que queremos estar preparados para cuando Dios venga, debemos ¿qué hacer? Hacer este tema un sincero estudio con oración. Debemos estudiarlo profundamente, ¿no? Y nos sigue diciendo: es justo lo que su nombre significa, una revelación de los más importantes eventos que se realizarán en los últimos días de la historia terrenal. Juan, debido a su fiel confianza en la palabra de Dios y el testimonio de Cristo, fue desterrado a la isla de Patmos. Pero su destierro no lo separó de Cristo. El Señor visitó a su siervo fiel en su aislamiento y le dio una instrucción respecto a lo que había de venir al mundo. Juan estaba ahí en esa isla, ¿no? Exiliado por causa de la verdad. Solo, quizás se sentía solo, ¿no? Abandonado porque todos sus amigos, los 12 discípulos habían muerto, él era el único solo. Había ya muchas amenazas en la iglesia, lo estaban persiguiendo todo, y Cristo viene en persona y le da esta revelación para nosotros. Dios en su infinita misericordia, reiterando nuevamente, nos da esta revelación para que nos preparemos y estemos listos cuando Él venga. Hermosa promesa. Muy pronto, pero muy pronto, veremos al Señor regresando en gloria y con poder. Así que yo quiero invitarles a que nos arrodillemos y terminemos con una oración. Amante Padre, te damos gracias, Señor, porque eres un Dios bueno, un Dios que dirige todo. Estamos, Señor, agradecidos porque hemos podido aprender que tanto el libro de Daniel como el libro de Apocalipsis son libros abiertos, pero tenemos que leer con disposición, reverencia y oración. Gracias por todo, en Jesús. Amén. Bueno, entonces los esperamos en la próxima parte de este video que se titula que debemos estudiar las profecías para darlas a otros a conocer. Porque no nos quedamos nosotros con el conocimiento, sino que debemos predicarlos a otros. Los esperamos en el próximo video.